¿no? Que venimos estudiando, que venimos militando en la facultad. Y estos encuentros son re lindos, re valiosos después de todo lo que pasamos, pero pensamos también que son más difíciles, como que volvimos de la pandemia con ciertas dificultades, ¿no? Para encontrarnos, cuesta más moverse. Entonces, en lo personal, y hablo por el equipo del voluntariado y también por los compañeros de INGA, estamos muy contentes de la presencia de todos acá. Particularmente agradecer la confianza de los compañeros de INGA, ¿sí? que han dejado en nuestras manos este archivo para su trabajo, fundamentalmente, y en esta etapa para su procesamiento. Y a Luciana Seminara, la directora de la Escuela de Historia, y Alejandro Vila, el decano de esta facultad, quienes han realizado las gestiones para que eso sea posible y han garantizado no solamente un espacio, sino también la organización del trabajo que estamos realizando. Así que a ella particularmente agradecida también. Y esto sí, fundamental, a mis compañeros que están trabajando conmigo en el archivo, en el voluntariado. Los estudiantes y las estudiantes, Pedro Cuello, Lucía Rigali, Juan Cruz Mondino y Javier Colucci actualmente, que vienen haciendo unas carreras académicas además muy ricas, que yo tengo el deseo, digamos, de que sus carreras se enriquezcan con el trabajo en el archivo. Recientemente se incorporaron también Camilo y Ana, que hoy no están porque están destinados a otras tareas, pero bueno, también, digamos, agradecida con ellas por ese trabajo que están empezando a realizar. Meli también, Cecilia y Carlos, que estuvieron trabajando en esos primeros momentos cuando era aún mucho más difícil, porque empezamos durante la pandemia, durante a lo mejor un momento muy cerrado de la pandemia, donde veníamos a la facultad divididos y solamente a hacer ese trabajo, así que bueno, gracias también a ellos. Contamos con la presencia del decano y de la directora de la Escuela de Historia. Ahí está Margarita celebrando el agradecimiento a la mamá. Bueno, contamos con las autoridades de la escuela y de la facultad para abrir la actividad y para saludar esta actividad, que además íbamos a hacerlo la semana pasada por el contexto de lucha de los docentes de la universidad. Decidimos posponerlo una semana porque estábamos en jornada de paro. Pero la idea de hacer la actividad del 7 de junio tenía que ver con reivindicar y recordar a la figura de Gastón, un compañero militante del Partido Comunista. El 7 de junio se cumplieron 20 años de la muerte de Gastón, cuando era muy joven, tenía menos años que yo, la edad de algunos y algunas de las que están acá, que murieron en un accidente de tránsito, y que fue un poco en aquel contexto el impulsor del ordenamiento y el rescate de estos documentos. Así que en homenaje a él empezamos esta actividad donde vamos a contar con los saludos de las autoridades y después vamos a contar con las intervenciones de la doctora Laura Luciani y Emilio Elicio, que van a hablar un poco de la importancia del archivo y también un poco de su historia. Muchas gracias. Ante todo, gracias por la invitación. Mi saludo, como dice el flyer, que es lo que tengo que hacer aquí, va a ser muy breve. Yo les quería contar un poco, ampliar un poco lo que había contado Victoria. Cuando Vicky me llamó en el medio de la pandemia, el momento más rígido del aislamiento, con una propuesta que significaba trasladar parte del archivo comunismo a la facultad, me pareció un poco una locura. Pero decidimos avanzar a través de un convenio que luego fue firmado. Hay que decir que primero trajimos las cajas, fuimos con el auto, sacamos las cajas de la toma para ponerlas a resguardo. Y a partir de ahí se fue, se enlazaron algunos proyectos, en particular para la Escuela de Historia supuso, para la comunidad de la escuela, que se habitara el espacio. Nosotros veníamos de mudarnos, la antigua Escuela de Historia había sido derrumbada y estábamos construyendo el nuevo espacio, había que habitarlo. Y las primeras personas que vinieron a trabajar acá, además de mí y Mariana, que es la secretaria técnica, fueron Vicky y quienes ella nombró, que forman parte de Voluntariado. Para nosotras eso fue una apuesta no solo política,
sino también académica. A partir de ahí, bueno, el archivo cobró vida propia, pública, está obviamente ahí a resguardo de la escuela, pero para nosotros es un orgullo y simplemente quería felicitar a Vicky en particular y a quienes llevan adelante este proyecto, que es parte también del proyecto de la escuela, y agradecerles desde ese momento y que sigan los éxitos. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo también voy a ser muy breve. Felicitar a los miembros del equipo, a la dirección de la escuela, a todos los que se involucraron con este proyecto. Recuperar los archivos, ponerlos en valor, que sean accesibles, es fundamental para el estudio de la historia, para los profesionales, para la ciudadanía. La verdad, seguramente es un archivo valioso y disparará múltiples proyectos y muchas producciones de investigación. Así que felicitaciones. No quiero dejar de pasar la oportunidad para recordar a Gastón. Gastón era un joven militante del Pantellón, con quien compartimos algunos momentos. Hemos agitado en principio de los años de 2001, 2002, años difíciles de lucha contra el neoliberalismo, y Humanidad era una trinchera de la resistencia y un espacio de referencia en la ciudad, y sin ninguna duda Gastón era un militante con mucho compromiso y con mucho liderazgo en el movimiento estudiantil de la facultad. Un dolor grande para nuestra comunidad, el fallecimiento inesperado de él, y la verdad que me parece muy importante recordarlo, recordarlo el mural de él, sobre él, y me parecía muy oportuna esa iniciativa. Así que saludamos por el trabajo realizado, y seguramente serán muchos los proyectos que se comiencen a desarrollar con líneas de investigaciones a partir de estos archivos que hacen, digamos, la comunicación, y el acceso a esos archivos es parte también de una construcción ciudadana. Así que muchísimas gracias, felicitaciones, un ratito y paso al inicio de la actividad. Bueno, hecha la presentación y los saludos pertinentes, la idea de la actividad un poco es hacer un raconto de la historia de este archivo, contar cómo venimos trabajando en el voluntariado que promovió y que está promoviendo la Escuela de Historia, y también un poco poner en valor, digamos, esos materiales en función de la mirada de una profesión. En ese sentido, que van a ser cosas muy lindas, pero en ese sentido un poco la idea de la actividad es hacer público un balance de lo que hicimos desde agosto del 2020, que es la fecha en la que empezamos, digamos, a trabajar acá. En el segundo cuatrimestre de 2020, cuando todavía no se cursaba, como decíamos con Luciana, trajimos las cajas de la toma. Trasladamos una cantidad muy grande de materiales, de publicaciones periódicas, de documentos, de folletos, a el aula 150, que hoy se llama Aula Elías Sonsoni, y los trasladamos como estaban, en cajas de madera, tipo cajones de pollo, de manzanas, algunas publicaciones atadas con hilo sisal, ¿sí? Que, digamos, no lo cuento como crítica, sino, digamos, dando cuenta del estado en el que estaban esos materiales, que sin embargo venían, digamos, de todo un laburo previo que implicó su preservación, digamos, nadie fue y los tiró, sino que hubo en el pasado diferentes intentos por recuperar ese archivo. Un poco la posibilidad que abrió la facultad es hacer un trabajo más sistemático y con quizás más experticia sobre esos documentos. Lo primero que hicimos fue separar lo que eran documentos propiamente dichos, documentos originales, de las publicaciones periódicas.
Las publicaciones periódicas son revistas y prensa, ¿sí? Hay una gran cantidad de revistas y prensas que empezamos por inventariar de modo general. Primero separamos lo que era prensa de revistas, después localizamos qué revistas había, contamos con la colección completa de Nueva Era, con la colección completa de cuadernos de cultura, con muchas revistas sobre literatura soviética, y ahí cometí, y lo digo en singular porque los voluntarios no fueron, digamos, los culpables, lo que yo considero que es el primer error, pero que es un error un poco a medias, porque propuse al equipo de trabajo hacer un inventario del índice de Nueva Era, con la intención de que esa revista, que es la revista del Comité Central del Partido Comunista y que estaba completa, sea digitalizada. Sabemos que los repositorios del CEDIN, Guaira, piden el índice descripto para la digitalización. Empezamos por ahí. Digo, bueno, arranquemos. Eso, digamos, de alguna manera retrasó el trabajo de lo que llamamos con los voluntarios abrir las cajas de documentos, que era a lo mejor lo más motivador, porque digamos, transcribir un índice de una revista y otra revista y otra revista es un trabajo muy desgastante, una tarea muy ardua, que aprovecho el momento para decir que está hecho, por lo cual es posible digitalizar Nueva Era, que no está digitalizada por ninguna universidad y que sería un proyecto con gran impacto académico. Para digitalizar lo que hacen falta son recursos, es un trabajo sumamente arduo que no se puede hacer de manera voluntaria y que además para hacerlo como corresponde se necesita equipamiento. Entonces, ese trabajo que es útil para el futuro de algún modo quedó en suspenso. Y allí empezamos a trabajar sobre las cajas de documentos propiamente. Los documentos son de una variedad enorme. Hay folletos, hay volantes, hay cartas, hay boletas electorales, hay fotografías, ¿sí? Y de unos periodos bastante amplios. El documento más viejo que tenemos es del 36, pero de la década del 30 solamente tenemos uno. La mayor cantidad de documentos aparecen a partir de los 40, particularmente del 43, y son muy numerosos para los años 60, 70 y 80. Lo que hicimos con esas cajas, que es así, es una caja que vos la abrís, trasladamos todos los cajones de manzanas a cajas de polietileno. Vos abrís esa caja y te encontrás con una montaña de papeles adentro de una caja. Procedimos a ponerlos en folios, colocarle un número de folio a cada caja y no los ordenamos. Respetamos, digamos, su orden de procedencia. Entonces, agarramos un folio, ponemos el título del documento que está en ese folio, en un Excel, folio 1, el título del documento, el productor o el autor del documento, dependiendo, digamos, de si se puede encontrar quién es el productor, si no ponemos el autor, la fecha, el tipo de publicación que es, si es un documento congresal, si es un volante o lo que sea, si tiene carácter público, privado o interno del Partido Comunista, la cantidad de páginas de ese documento y algunas palabras claves que la persona que carga los datos considera que son pertinentes. Hacia el final, por ese motivo, ponemos como referencia el nombre de las personas que cargaron ese documento, por si en algún momento, digamos, hay una consulta o se detecta un error, poder encontrar, digamos, cuál fue el problema que allí hubo. Eso, cada caja tiene un Excel, ¿sí? Entonces, tenemos un Excel por caja con la cantidad de documentos cargados. Ese es el resultado de lo que hasta ahora hicimos. Tenemos 17 cajas cargadas, son en total 980 documentos cargados. Es un trabajo sumamente tedioso en algunos momentos, es un trabajo sumamente arduo, pero la posibilidad de acceder a esos archivos tiene esta condición. Digamos, una caja de papeles no es un archivo, ¿sí? Y la forma de ordenamiento que nos dimos fue en función de los materiales que tuvimos disponibles y también de nuestra formación. Efectivamente lo hicimos en Excel, no lo hicimos con otro programa. También una de las
proyecciones, si se quiere, del archivo es empezar a formarnos de modo tal de poder aprender a usar, no sé, Atom o alguno de los programas que se usan internacionalmente. Lo que permite esto es, por lo demás, que un archivista o una archivista pueda estudiar en ese sentido el archivo, ¿sí? Si nosotros ordenábamos los documentos por fecha, de alguna manera perdíamos la historia del archivo, ¿sí? Si lo ordenábamos por tema, pasaba lo mismo. Entonces lo que tenemos ahora es un Excel donde a lo mejor contamos con documentos de los 60 y de los 90, ¿sí? Pero permite también al historiador o la historiadora acercarse al Excel y en función de la búsqueda por las palabras clave o por las palabras, digamos, de búsqueda que serían o que esperamos que en algún momento sean metadatos, saber qué cantidad de materiales hay sobre la temática que está buscando. Entonces, al mismo tiempo que permite reconstruir la historia del archivo, nos permite poder estudiar alguna particularidad del Partido Comunista y también, digamos, de la sociedad con la que esa organización, digamos, se relacionó. Es un archivo que, además de que tiene materiales de otras organizaciones, partidos o instituciones o organizaciones de la sociedad civil en general, tiene, digamos, la característica de permitirnos ver desde el prisma del Partido Comunista sucesos, problemas sobre los que esa institución, esa organización intervino. Así que bueno, este es el trabajo que realizamos desde agosto del 2020, que es bastante humilde en sus resultados, pero que es una ardua tarea y que esperamos seguir desarrollando. A partir de este trabajo, lo que fue sucediendo es lo que es obvio: consultas de investigadores e investigadoras, consultas de ex militantes respecto de la posibilidad de donación. Y ahora que tenemos más o menos aceitadas las tareas, empezamos a incorporar donaciones. Acabamos de recibir una de Carlos Ochoa. La donación que ingresa como fondo con la persona que la dona, o sea, ahora inauguramos en función de que lo inventaríamos el fondo Carlos Ochoa. Recibimos una donación súper importante, que es un dirigente agrario de la provincia, que es Ricardo San Esteban, que fuimos a buscar a la Carlota en la Traffic con mis viejos y Juan Cruz. Y bueno, el que hoy nos escribió, Ricardo, es un hombre muy grande, de 92 años, que además fue secretario de Luz y Fuerza, digamos, es un archivo, además de enorme, súper importante. El criterio, digamos, con esas donaciones es que estén disponibles para consulta solamente una vez que estén inventariadas, por una cuestión, digamos, también de poder manejar el archivo, y la idea, digamos, es que en el momento en el que funcione el voluntariado, a partir de ahora, de recibir alguna consulta, podamos hacer las búsquedas pertinentes por Excel y de algún modo que estamos, bueno, trabajando, que estamos viendo, que estamos evaluando, oficializar esa situación de consulta. Por último, quiero decir que también estoy muy contenta de cómo el archivo ya se presenta como un disparador para investigaciones. El caso de Juan Cruz Mondino, por ejemplo, que hizo su seminario regional con los archivos, bueno, acá está Gisela sintiendo porque seguramente lo leyó, con los materiales del archivo, y que ahora se encuentra con el Fondo San Esteban, que justamente es sobre la política agraria del PC. Entonces, bueno, nada, yo, digamos, que estoy inserta en ese campo también y que estudio el PC en los 80, me encuentro catalogando y me acuerdo de Ali porque veo cosas sobre el ejército, me acuerdo de Agus por la policía, ¿sí? Entonces, esa riqueza a lo mejor es lo que en lo personal más me alegra, más me entusiasma, y venimos trabajando con la vigilancia permanente de no dejar de pensar el archivo como tal y pensar también en sus otras funciones y en la preservación de ese orden, justamente por sus otras funciones. Así que bueno, eso era lo que yo quería contar, y la escuchamos a Laura. Muchas gracias.
bastante breve porque digamos, acá hay una invitación que tiene que ver, que quiero agradecer fundamentalmente a Victoria y que tiene que ver claramente no con las áreas de investigación que yo no trabajo sobre comunismo ni sobre izquierdas específicamente, aunque sí he trabajado en algunas juventudes y en ese marco de las izquierdas, pero me parece que la invitación de ella también merece ser reconocida en el lugar en que se encuentra y en donde se ubica, digamos. Vicky me invita por los lazos afectivos, pero también académicos y laborales que hemos ido construyendo a lo largo de nuestro tránsito por la facultad en distintos momentos. Afectivo porque efectivamente tenemos un vínculo como colegas, como compañeras, porque ha participado del programa de preservación, porque estuvimos discutiendo de archivos en muchos momentos, cuando ninguna de las dos éramos especialistas en archivos ni lo somos todavía. Pero que también tiene que ver con las cuestiones y las preocupaciones que nos han recorrido, los debates que nos hemos planteado en distintos momentos. Entonces, esta invitación viene claramente desde el cariño y desde los caminos recorridos, y ahí la quiero situar. Y pensar en eso, cómo la investigación que hacemos académicamente también está atravesada por los sentimientos y por los afectos que nosotros construimos en este espacio. Y los espacios de los archivos es uno de los que crea mucho de esas conexiones cuando estamos trabajando. Y en ese sentido pensaba plantear dos ejes de mi intervención, pensando precisamente la importancia de ubicar y pensar el archivo en torno a nuestra investigación y el hacer archivo. Una de las primeras preguntas que yo me hacía cuando me había dicho, bueno, venía a hablar algo de los archivos, que vos estás en el programa, es ¿por qué los y las historiadores se nos ocurre hacer archivos? Y no hacer archivos de ir al archivo, sino en algún momento toparnos con esta tarea de, bueno, hay que resguardar determinada cantidad de documentación que forma parte de un patrimonio que es imprescindible, que consideramos que es una tarea necesaria y que tenemos que llevar adelante. ¿Por qué se nos ocurre cuando lo primero que vamos a decir cuando estamos haciendo esa tarea es no somos archivistas? Lo primero que decimos todo para atajarnos de la tarea que hacemos es no somos archivistas, y sin embargo nos metemos en esta tarea de ver cómo construimos los mecanismos, los instrumentos para resguardar el material, pero también para inventariar ese material, para preocuparnos por todas estas cuestiones que Vicky señalaba ahora. Digo, hay algo en lo que ella señaló que es muy importante. No nos metemos, o sí, a veces un poco inconscientemente, pero nos damos cuenta muy rápidamente que no puede ser de cualquier manera, de que hay que seguir determinados pasos, de que no es porque a nosotros nos gusta o porque es el tema que a mí me interesa, sino porque eso tiene una función más allá de lo que a nosotros nos parece. Y en esa función de lo que más allá de lo que a nosotros nos parece, efectivamente, ahí hay una serie de decisiones, una serie de preocupaciones que vamos a ir tomando. Y lo hacemos desde nuestro oficio, digo, no vamos a estudiar la carrera de archivística para hacer esto, digo. Lo hacemos de lo que sabemos de archivos desde nuestro oficio. Y de lo que sabemos de los archivistas también, y de las veces que hemos ido a los lugares a buscar material, y cómo trabajan, y también averiguando, investigando. Entonces, tenemos como una doble tarea. Nos gusta, porque efectivamente nos gusta, todos los días que encontramos un hallazgo, cuando estamos haciendo esto, mandamos un WhatsApp, al grupo de WhatsApp, mirá lo que encontré, porque esa es parte de las cosas que hacemos todos los días. Hoy lo hacíamos en el programa también, mirá lo que encontré. Pero al mismo tiempo que hacemos eso que nos gusta, desde nuestro oficio, sabemos que hay algunas coordenadas que tenemos que seguir. Y ahí la pregunta es ¿por qué seguimos haciendo eso? Y me parece que tiene que ver también con un compromiso académico, pero también político y hasta ético respecto de qué hay que hacer con la documentación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Digo, en una facultad, no facultad, digo, en la facultad ahora hay algunas cuestiones que se están planteando, pero en la universidad en general, y no hablo solo de la nacional, de Rosario, sino en las universidades, el tema de los archivos institucionales todavía tiene una pata bastante floja. Si bien hay universidades que tienen una larga trayectoria, digo, y una larga historia, la nuestra es bastante más joven, entonces como que bueno,
no tenemos tantos archivos porque somos jóvenes, pero tenemos archivos, tenemos una universidad del 68, una facultad del año 47, digamos, tenemos una cantidad de archivos importantes, tenemos por lo menos medio siglo de historia, entonces hay que ver qué hacemos con esos archivos. Pero sí, también a nivel nacional tampoco hay una clara precisión de políticas de archivos y hay ciertas deudas institucionales que tenemos. En ese sentido me parece que esta preocupación por resguardar algunos materiales, por conservar algunos materiales, se vuelve también algo que no era propio de nuestro oficio, pero nos convoca también a nosotros y nosotras. Entonces, en ese sentido me parece que es algo que nos planteamos. Hay una voluntad hacedora. Hay una voluntad de hacer algo con esos papeles viejos que no queden tirados. Hay una voluntad, no porque me guste, hay una voluntad porque es necesario, porque también pensamos no solamente en la investigación académica para unos pocos, sino también porque pensamos en la comunidad y en lo que significa en términos de memoria resguardar. En este caso, resguardar una memoria militante. No es solamente la memoria para que después escriban futuras tesis, que me parece bárbaro, sino también para resguardar una memoria de, en este caso, un partido, pero también de quienes lo hicieron. No es solamente el partido, es de quienes lo hicieron. Y de las distintas instancias, como Vicky decía recién, bueno, nosotros hicimos, pero hubo gente antes haciendo esto. No es un archivo que nace de un día para otro, sino de una suerte de vínculos que se van estableciendo. Y me parece que ahí también hay parte de ese hacer y de esa voluntad hacedora que va recorriendo momentos y generaciones. Y en esa otra cuestión que pensaba de qué hablar, pensaba en esto también de la importancia que tienen las instituciones a la hora de pensar los archivos. Digo, un archivo como este, sin los compromisos de la facultad y de la Escuela de Historia para trasladarlo, para que haya un lugar para resguardarlo, efectivamente no hubiese sido posible. Entonces me parece que el compromiso institucional es la otra parte, digamos, con la voluntad sola no alcanza. La voluntad está bien, porque es lo que abre el engranaje para trabajar. Y digo, la voluntad además de todos los compañeros, estudiantes y compañeras que han venido trabajando. Pero no alcanza. La parte institucional tiene que estar para que ese resguardo sea posible. Y en ese sentido me parece que, más allá de las diferencias, más allá de los posicionamientos políticos, me parece que la política institucional tiene que ser clara en este sentido, y el compromiso institucional también. Y que en este caso, el archivo haya encontrado un lugar para hacer archivo, digamos, para construirse como espacio de archivo, también tiene que ver las instituciones y los espacios institucionales que en ese sentido sean brindados, ¿no? Y quizás lo último que quería pensar o plantear, que me parece que no es menor, es la importancia que tiene tener un archivo de estos en Rosario. Un archivo de militancias y de izquierda, y un archivo del comunismo. Digo, para quienes hacemos investigación y que nos cuesta horrores, digo, que no necesariamente sos investigador de algún otro centro más que de la facultad, digo, que es docente, investigador, y que rema en dulce de leche a veces la investigación, digo, ir a repositorios documentales en Buenos Aires no es la posibilidad de todas las semanas. Digo, hacer, incluso si haces historia, bueno, historia nacional bastante difícil a veces, pero historia regional también, por los recorridos que uno tiene que hacer, por los circuitos que tiene que hacer, y cuando uno mira en las mesas que han recorrido acá, por lo menos cuando vi lo que los compañeros Pedro y Lucía me mostraban, digo, hay para hacer archivos sobre el partido a nivel nacional, transnacional y local. Digo, y regional, provincial. Entonces, a ver, hay repositorios digitales muy buenos hoy en día a disponibilidad, que me parece que la pandemia también aceleró ese proceso. Hay, sí, algunos repositorios, pero me parece que también hay que volver a pensar la posibilidad de que esos archivos no necesariamente estén concentrados en Buenos Aires. Digamos, que esos archivos estén también en clave regional. Y en ese sentido me parece que es uno de los aportes más importantes que tiene el archivo, poder estar acá, digamos, a disposición desde otros lugares, pensar otros lugares en donde se pueda investigar y aportar, digo, a la investigación que, como dijo Vicky, excede claramente a la militancia de izquierda en este caso. En ese sentido, yo lo que quiero es dar la bienvenida a este archivo a la facultad, una bienvenida fraterna desde el programa de preservación, desde el centro, desde Clio y desde los distintos espacios que
que con Vicky convivimos y transitamos, y dar un agradecimiento a lo que vienen haciendo también estudiantes del voluntariado, porque efectivamente sin ese esfuerzo y sin la pata institucional eso no sería posible. Entonces, bueno, esperemos que esa iniciativa tenga sus frutos en estas múltiples tareas que ustedes están llevando adelante. Que vos dijiste son poquitas o muestran poco, pero en realidad el trabajo ha sido mucho. Así que bienvenidos. Primero una aclaración, yo tampoco soy periodista, pero ni siquiera soy historiador, así que algunas cosas que quería decir hoy, a través de la invitación que nos hizo Vicky y un grupo de compañeros y compañeras voluntarios del archivo, va a tener que ver con una cuestión quizá más ligada a una mirada política y a una experiencia personal vinculada siempre a la militancia, que siempre es colectiva. Así que lo mío no va a ser quizá una intervención demasiado académica del archivo, sino la idea es poder historizar un poco de dónde viene este archivo, por cuáles manos ha pasado, por lo menos desde que nosotros, un grupo de compañeros y compañeras, nos hicimos cargo, o empezamos a pensar que esto tenía un valor que era no solamente la preservación por la preservación misma, que ya es bastante, sino que podía ponerse en valor en términos políticos, ni siquiera históricos o pensando en lo académico, sino pensando desde la política. Hecha esta aclaración, quería arrancar por decir que en el año 96, cuando yo ingresé a esta facultad a estudiar letras, inmediatamente me vinculo en ese momento, quería hacer una distinción, al Frente Amplio Estudiantil Santiago Pampillón, y digo el nombre completo porque hoy el Pampillón sigue existiendo. De hecho siempre existieron agrupaciones con el nombre Pampillón en muchos lugares del país, pero esta experiencia en particular tiene una característica que es que quizás en el marco de lo más crudo del neoliberalismo, del menemismo, allá por los 90, fue quizá la organización de izquierda estudiantil que logró capitalizar y entender al movimiento estudiantil y contener desde la política dos crisis que se daban en el mismo momento: la crisis del socialismo real en la Unión Soviética, con todo lo que se implicaba, y la crisis del capitalismo neoliberal expresado por el menemismo en aquella etapa. Esa fuerza política estudiantil, Frente Amplio Estudiantil, quería jugar un poco con las palabras. El Frente, de hecho así fue como lo conocíamos, el Frente. El Frente expresaba el frentismo en algún punto de la política del Partido Comunista, sobre todo de la década, fines de los 80, principios de los 90. Acá debe haber muchísimo material, con Vicky lo hemos hablado, experiencias que en su momento de frentismo, como el FRAL, el FRALPI, el FREPU, en los 90 el Frente Grande y las dos Izquierda Unida. Es decir, es una política marcada que en algún momento, que en ese momento el Partido Comunista sostenía con otros agrupamientos políticos, y que se expresa en este nombre, lo mismo que la palabra amplio. Siempre me pregunté por qué en ese contexto está la palabra amplio, y tiene que ver también con una ruptura con la mirada sectaria quizá heredada de los procesos que se burocratizaron del socialismo real, y la palabra amplio ahí para mí tiene esa connotación de ir a interpelar a otros sectores que ya no venían solo de la izquierda revolucionaria o del marxismo, sino que salen y que tienen mucho que ver con el frentismo también. Y la palabra estudiantil, que ancla un poco a la lucha concreta del movimiento estudiantil, de la juventud en particular,
y que quizás sea ahí el elemento que después termina siendo, como concepto, digo, el más débil en algún punto, porque el proyecto político Frente Amplio Estudiantil Santiago Pampillón quizás trascendió las paredes de una facultad o de la universidad y se planteó quizá, y esto en realidad ya voy con una opinión, se plantea un proyecto político mucho más abarcativo que la sola disputa en el movimiento estudiantil. Los compañeros y compañeras del Frente en ese momento eran justamente jóvenes, estudiantes y trabajadores. En esa época había muchos de nuestros compañeros y de nuestros compañeros que tenían esa impronta, había una gran cantidad una porción grande del estudiantado que venía de los sectores de trabajadores, por eso también, a nosotros nos ha tocado recorrer estas facultades con compañeros que han estudiado durante muchísimo tiempo, producto de que tenían que también, al mismo tiempo que terminar sus carreras, trabajar. Eso quizá desconozco cómo es hoy la situación, pero en ese momento era muy marcado y creo que eso también le da al Frente Santiago Pampillón en ese momento una característica particular. Dicho esto, se preguntarán qué tiene que ver el Frente Pampillón con el archivo histórico del comunismo que hoy se presenta. Bueno, en realidad es una respuesta que no es muy sencilla, pero vamos a forzar la historia, no. En realidad existe y en todo caso ahí es hacia donde voy. En el 99, después de que la alianza con De la Rúa como presidente empieza a fracasar y se agrava la disputa de sentido en realidad en el movimiento popular en su conjunto, que ve con expectativa una gran parte al gobierno de la Alianza, con sucesión del menemismo, para poder avanzar en dar vuelta a la página de la fase neoliberal en la cual estaba nuestro país. Algunas disputas y algunas tensiones que se daban al interior del Frente también se agravaron. Es decir, no fuimos la excepción y al interior del Pampillón también se empiezan a ver algunas tensiones que tienen que ver con cuál es la lectura de esa etapa y cuáles eran las estrategias para lo que se venía. Sin todavía aventurar que iba a suceder lo que luego sucedió en el 2001. Pero sí la tensión empieza a circular por cuál era la orientación política más general. Por eso antes decía que lo estudiantil quedaba incompleto, no alcanzaba a explicar la lucha política e ideológica que se daba al interior del Frente. Había en ese momento diferencias que tenían que ver con cómo se miraban los procesos anteriores, vuelvo a decir, la misma mirada sobre la Unión Soviética, la burocratización de esos procesos, y había en general en el movimiento popular una intestina búsqueda de nuevas formas de hacer política. De ahí surgen también, y esto empalma con algunas experiencias continentales, como el surgimiento de los movimientos sociales, fundamentalmente el MST en Brasil, nuevas formas de organización que en el 2001 después se van a expresar en las calles, se van a expresar en la organización popular post-2001, como una forma de respuesta a una democracia que no daba tampoco respuestas fundamentalmente para la participación y la organización popular. Eso en el Frente Santiago Pampillón empieza a generarse esas mismas tensiones, ese debate, discusiones, y en el año 2000 culminan con un hecho en esta misma facultad donde termina rompiéndose ese frente, y ahí es donde yo digo el Frente Amplio Estudiantil Santiago Pampillón como tal nace en esta facultad en el año 89 en medio de los saqueos, y un poco se extingue también en esta facultad en el año 2000 esa experiencia con ese suceso. El grupo de compañeros y compañeras que decidimos ingresar al Partido Comunista en aquel entonces
que lo hicimos conscientemente y sabiendo que esa disputa que existía se iba a agravar, pero que teníamos la fuerte decisión de jugarnos políticamente a dar un paso que saltara las barreras de la universidad para que nuestra militancia, nuestra lucha pudiese canalizarse a través de una organización política partidaria, cuando también los partidos políticos estaban en crisis, los partidos políticos en general, no solo la izquierda, sino los partidos políticos como organización política. Y en ese momento, en el año 2000, con un grupo de compañeros en el que en ese entonces ya se suma Gastón también, que era Gastón, se suma al frente a través de haber arrancado la carrera de filosofía. Él venía de Arroyo Seco, era trabajador del calzado, en una industria del calzado bastante conocida. Gastón empieza a estudiar filosofía en el año 2000, se involucra en política inmediatamente. Él había sido parte del grupo fundador del grupo de apoyo a las madres de Plaza de Mayo en Arroyo Seco. Venía con ese capital militante, con esa impronta, y cuando se suma al frente, se suma ya casi en el ocaso, en esto que yo planteaba, de una organización política que tenía tensiones que luego terminan con una ruptura, y con un grupo de compañeros que nos afiliamos al PC. Ese hecho en sí tiene mucho que ver con el devenir luego de este archivo que hoy estamos presentando. No es algo forzado, y quería desarrollar el porqué. Nosotros en aquel momento, el Partido Comunista tenía un local en calle San Juan y Buenos Aires, en la esquina. Era un local muy típico. Yo conocí locales desde muy chico y era un típico local del Partido Comunista. Ahí está Jorge Testero, se debe acordar perfectamente de ese local. Nosotros ingresamos al partido con esa situación muy tumultuosa de una ruptura que con mucho pesar, individualmente y colectivamente, cayó sobre nuestras espaldas y la militancia cotidiana. Y en un momento en ese local había una habitación que en gran parte del tiempo permanecía cerrada. Y tenía una explicación. La explicación era que ahí estaba justamente gran parte del archivo y la biblioteca. Y entonces había compañeros, particularmente, que abrían ese lugar, no todos los días, sino en algunos momentos. Y a nosotros nos daba un poco de curiosidad, sobre todo con Gastón, con algunos otros compañeros. Y ahí funcionaba también el secretariado de prensa, donde se organizaba la prensa que luego salía a varios lugares de la provincia, fundamentalmente Rosario y zona. Estaba el querido viejo Beto Cabrera, que era el secretario de prensa en ese momento, y otros compañeros y compañeras que ayudaban en esa tarea. Un día lo agarramos a Beto y le dijimos: Beto, ¿por qué está cerrado esto? ¿Qué es lo que hay acá que mayormente aparece cerrada esta habitación? Entonces nos hizo pasar, había muchísimas cajas, biblioratos, libros, con algunos de los mobiliarios que luego después siguieron en otros locales del partido, pero en ese momento. Y lo que predominaba era el desorden, pero a la vez el resguardo. Por eso yo decía, y me parece que esto lo decía recién Laura, para que el archivo sea un archivo necesita un método, una estructura, un ordenamiento, y necesita que alguien vaya y lo consulte. En ese momento era un resguardo de un material que celosamente se guardaba, porque aparte eso estaba bajo llave, pero que nosotros, fundamentalmente con Gastón y otros compañeros, dijimos: bueno, tomemos la tarea de ordenar esto, sin saber absolutamente nada de cómo proceder en ese sentido. Y ahí me acuerdo de muchas compañeras, compañeros, los sábados a la tarde, a veces los sábados a la mañana, cada uno con una pila de libros, porque no arrancamos con las cajas. Cuando abríamos las cajas, que di cuenta, y veíamos solamente papeles desordenados, las volvíamos a cerrar y las dejábamos ahí, pero sí avanzamos, por ejemplo, con una cantidad de revistas y libros
que tampoco tenían un ordenamiento, y entonces me acuerdo que cada uno tenía una pilita de libros y compañeras como Larisa, la Flaca Merallo, habían hecho unas planillas y íbamos llenando algunos datos para tener por lo menos un primer acercamiento a todo ese material que estaba ahí. Arrancamos con lo que podíamos lidiar, que era eso, sin mucho más. Al poco tiempo de andar, nosotros no nos habíamos puesto ningún objetivo, ni de tiempos, ni de a dónde iba esto. Simplemente era sacarlo de ahí y ponerlo a disposición de la militancia en primer momento. Pero también había una devoción por entender la historia de nuestro propio partido. Nosotros ingresamos al PC y adentro del PC éramos los del Pampillón y afuera del PC éramos los del PC que habían roto el Pampillón. Entonces estábamos un poco en una especie de parias políticos y necesitamos entender también, no desde una cuestión identitaria, sino de entender desde la política, porque también veníamos con una mirada crítica sobre el propio proceso revolucionario en general y sobre la herramienta política en particular. Entonces esto se jugaba en ese registro, en la curiosidad intelectual, en la devoción por la formación político-ideológica. Y decíamos, no puede estar esto acá sin que nadie lo consulte, sin que nadie utilice esto para. Y el para era, bueno, hoy lo estamos utilizando para estar acá y para ponerlo públicamente y presentarlo y que esto sea de dominio público y de consulta. Por eso decía que algunas de las preguntas que ya nos hacíamos y que entiendo no son propiedad de una organización, sino que recorren al movimiento popular revolucionario de izquierda a lo largo de la historia, o por lo menos de la historia reciente, eran algunas de las preguntas que siempre circulan, pero que en aquel momento, producto de esta ruptura y de esta tensión que hubo en el Pampillón, para nosotros era muy importante poder por lo menos formular las preguntas. No, ya las respuestas corrían por otro lado, pero sí formaron las preguntas. Y en ese sentido era, ¿cuál es el partido de la clase trabajadora? Si existía ese partido, si esa fuerza había que construirla o ya preexistía y había que ir hacia ese lugar. Si lo que existía hasta ese momento era desechable y había que construir algo absolutamente nuevo, o si parte de eso servía para la lucha que venía. ¿Cuál era la vía? ¿Cuál era la vía de la lucha? Esto me parece que desde la década del 60, 70, y con el fracaso fundamentalmente de los últimos intentos de revolución armada en América Latina, con los casos de El Salvador y Nicaragua, estaba todavía abierto. ¿Cuál era la vía? Partidos políticos o movimientos sociales. Esto también empieza en un momento, es una pregunta para que nos empezamos a hacer. Democracia de base, horizontalismo, centralismo democrático, ¿cuál era la forma de organización? Todo esto era un poco lo que nos movía y por eso decía que el surgimiento de este archivo, sin llamarse archivo, en realidad parte de un grupo de militantes de la universidad que hacen un recorrido y empiezan a encontrarse también con este material que no sabíamos ni siquiera qué era lo que había, pero además no sabíamos cómo abordarlo. Entonces decía, el archivo tiene su historia y tiene un poco que ver con esto. Y ahora sí, después de pasar en las disputas estudiantiles, ya en otro local, en calle Richieri, Córdoba, ahí el archivo ya tiene un espacio propio, la biblioteca del archivo, en un garage, y ya lo abríamos al público. No el archivo, no las cajas que estaban resguardadas, sino todo lo que tiene que ver con las revistas y con fundamentalmente la biblioteca. Ahí el archivo empieza a tener ya un espacio y empieza a haber una política decidida, ya no de resguardo y contención en una habitación cerrada, sino que empieza a tener vida, digamos, de alguna manera. Ahí compañeros de historia empiezan a hacer un trabajo sobre el archivo muy incipiente, se suman compañeros y compañeras
que habían hecho algún tipo de trabajo, sobre todo acá en la biblioteca de la Escuela de Historia, y el archivo ya empieza a existir como archivo y se lo nombra como tal. En el año 2002, Gastón pierde la vida en este accidente de tránsito cuando viajábamos a Buenos Aires, y por supuesto que decidimos enseguida que el nombre de este archivo pasara a llamarse Archivo de Biblioteca Gastón Gerri. Así se lo nombró durante muchísimo tiempo, pero siempre teniendo en cuenta que el archivo nos antecedía, porque todo este material no era nuestro propio, ni siquiera habíamos salido a interpelar a otros actores para que nos den su archivo personal. Era simplemente el archivo que estaba ahí y que de alguna manera nosotros lo abordábamos. Ya con el nombre de archivo Gastón Gerri, entonces empieza a tener, empezamos a buscar una idea de que esto trascienda públicamente y que no quede puertas adentro del partido. En un momento fue sacarlo de una habitación, ahora era sacarlo al público en general, que en realidad ese público no existía tampoco, existía en nuestras cabezas. ¿Quién quiere ver todo este papeleo y todos estos libros? También muchas veces la pregunta que surgiera esto: ¿para qué hacemos todo esto? ¿Quién va a ver todo esto? ¿Quién lo va a leer? Bueno, la alegría es que hoy estamos acá y parece que no éramos solo un grupo de loquitos que quería que eso salga a la luz, sino que hoy se ve, y esto es una alegría muy grande, que el archivo haya tomado forma real, que haya instituciones que estén hoy poniéndole también lo que hay que poner, como decía Laura, al servicio de que este archivo exista realmente y sea público. Para terminar, hay un salto unos años después que tiene que ver con cómo llegamos a este proceso. Nosotros conformamos una cooperativa de trabajo cultural que se llama La Casa de Inga, por el médico Juan Marinella. Con esa cooperativa, junto con la Escuela de Historia, con la Facultad de Humanidades, se realizó este primer convenio de trabajo, se trajo acá el archivo, se pudo empezar a resguardar ya en otros términos, se clasificó, hay un grupo de voluntarios trabajando. Para nosotros esto nunca lo pensamos así, esto fue el devenir propio y por eso yo decía, de la militancia y del esfuerzo colectivo que hemos ido haciendo muchos compañeros y compañeras a lo largo de todo este tiempo, y que hoy dan este fruto que no imaginábamos en otro momento, y de lo cual particularmente me siento gratificado, porque me parece que en parte es poner en valor algo que en otro momento estuvo prácticamente encerrado, porque esa es la palabra, y hoy empieza a volar y a ser un archivo con todas las letras y con gente que sabe y que tiene método y que va a poder hacer que esto siga desarrollándose. Finalmente, y como hoy también es el cumpleaños de Ernesto Che Guevara, y me parece que está bueno poder vincular ambas cosas, la frase que tiene el mural de Gastón, que le pusimos en aquel momento cuando hicimos ese mural con Larisa y otro compañero que era Francisco, dice Gastón bien, Gastón sigue estando en el corazón de todos los que luchamos, como dice en esa frase, porque en definitiva es uno de los que participó de la puesta en marcha. Pero no es el único, ni creo que haya sido el actor principal. Fue uno de los que impulsó esto con esta devoción por saber, nunca perdiendo la mirada crítica sobre inclusive el lugar en el que estábamos. Y eso me parece que es muy importante porque frente a la obsecuencia que muchas veces existe en las fuerzas políticas,
la capacidad de reflexión y de mirada crítica, rescatada en el tiempo, porque esto fue hace 20 años atrás, tiene un valor que creo que hoy se agiganta. El otro día, buscando en algunos libros, encontré esto que es del año 2002. A 35 años del asesinato del 8 de octubre, entiendo, Día del Guerrillero Heroico, y que fue un separador que hicimos desde el Frente Santiago Pampillón, y dice una frase que nos gustaba siempre poner, en los carteles y los volantes. Y se plantea a todo joven comunista ser esencialmente humano, ser tan humano que se acerque a lo mejor del humano, purificar lo mejor del hombre por medio del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Desarrollar al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina a un hombre en cualquier rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Y hoy es un día para estar entusiasmados, porque Vicky Bona está a cargo de este archivo y eso es para entusiasmarse, porque los voluntarios le ponen lo que le tienen que poner para que esto sea realidad, porque Gastón fue de los nuestros y eso nos entusiasma, y porque seguimos poniendo un granito de arena en este torrente revolucionario que el mundo sigue necesitando con urgencia. Así que yo les agradezco por la palabra, por dejarme decirles esta palabra y por todo el trabajo que se está haciendo y por la voluntad política de que este archivo exista y sea realidad. Muchas gracias.